Muchas gracias. Doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en el día de hoy por los medios tecnológicos que esta realidad virtual nos impone. Y llegamos aquí a fin de cumplir, en primer lugar, con el mandato que nos pone la Constitución y la ley de presentar un informe anual a la ciudadanía y de rendir cuentas sobre nuestra gestión. Y por otro lado, motivados por nuestra convicción íntima de que nuestra gestión tiene que ser de cara a la ciudadanía, de cara a todos los estamentos de la sociedad y con conocimiento de todos los ciudadanos que son a quien nos debemos. Llegamos al Ministerio Público en enero del 2020, en un proceso en el cual, por las circunstancias dentro de las cuales fuimos designados, que significó la renuncia anticipada de la anterior procuradora y el tiempo que tomó la designación y ratificación del cargo, no hubo la oportunidad de un proceso de transición. Sin embargo, gracias a la experiencia que habíamos tenido previamente en la institución, tanto mi persona como el equipo de trabajo que nos acompañaba, pudimos reducir el tiempo de adaptación y el tiempo de identificación de aquellos factores dentro de los cuales se desarrollaba la actividad del Ministerio Público. E iniciamos así nuestra gestión en enero del 2020. Desde nuestra llegada sentimos la necesidad de que teníamos objetivos bien claros que debíamos cumplir durante nuestra gestión. Y esos objetivos estaban dados en primer lugar por recuperar la institucionalidad del Ministerio Público, que había sido duramente cuestionada en los últimos meses por la influencia de otros factores en la toma de sus decisiones. Creíamos también en la modernización de la institución y en el empoderamiento del personal del Ministerio Público. A nuestra llegada al Ministerio Público, trabajamos con un presupuesto que ya había sido aprobado el año anterior. La procuradora que me antecedió había solicitado para el funcionamiento de la institución un presupuesto de 208 millones y se le aprobó un presupuesto de 117 millones. Era un presupuesto ya que venía inclusive limitado para la satisfacción mínima de los requerimientos para el cumplimiento de las obligaciones del Ministerio Público. En el mes de marzo llega la pandemia y con la pandemia llegan una serie de factores que influyen también en la parte presupuestaria y se dieron ahí dos recortes al presupuesto y de los 117 millones se hizo recorte de 7.8 millones, con lo cual trabajamos el año con un presupuesto de 109. Adicional a este recorte y limitaciones que ya tenía el presupuesto, con la pandemia tuvimos la necesidad de afrontar una serie de gastos que no estaban contemplados en lo que fue la solicitud de presupuesto del 2020. Y así tuvimos que adquirir equipo especial para todo el personal que tenía que estar en la calle, equipo para proveer a todos los funcionarios del Ministerio Público y una serie de gastos que surgieron, que eran nuevos, que eran adicionales a los que ya estaban. Eso nos obligó a hacer una serie de transformaciones, de readecuaciones y de reorganización de lo que era la gestión presupuestaria que se tenía originalmente. Sin embargo, siempre estuvimos convencidos que más allá de las limitaciones que estas dos situaciones podían provocarnos, nosotros debíamos cumplir con la labor que habíamos asumido y con la labor que la ley y la Constitución nos imponía. Por eso desde un principio echamos hacia adelante, motivamos a nuestro personal y
reestructuramos de tal manera que garantizáramos hasta fin de año el cumplimiento de nuestra labor. Es importante en este momento destacar que el Ministerio Público es una de las instituciones que jamás se detuvo durante la pandemia. Nosotros hemos trabajado los 365 días del año, las 24 horas al día. Eso ha tenido un costo y eso ha tenido un precio, pero ese costo es parte de la obligación que nosotros asumimos. Y en ese precio que nosotros pagamos, yo quiero resaltar en el día de hoy y rendir un homenaje en esta rendición de cuentas a los 4 compañeros de esta institución que han perdido su vida durante este año. Al inspector de seguridad, Adalberto Santos, al conductor Aldo Rudas, al fiscal Alexis Rodríguez y más recientemente a la fiscal Milka de la Cruz. Son 4 funcionarios que perdieron la vida y que nunca dejaron de ejercer sus funciones como lo hizo toda la institución. Créanme que no fue fácil, en los momentos más críticos de la pandemia, tener que decirle a los funcionarios que había que cumplir y irle a levantar cadáveres sin saber si esos cadáveres tenían o no COVID. Y hubo que ir poco a poco, concientizando, poco a poco, dotándolo del equipo, pero en ningún momento nosotros detuvimos la marcha, pues estábamos conscientes que teníamos una responsabilidad y había que cumplirla. Y la labor del Ministerio Público durante ese año, como decía, no se detuvo en ningún momento. Y así vemos que a lo largo del año, en lo que es el aspecto de recepción de denuncias, se recibieron más de 70.000 denuncias por parte de los funcionarios del Ministerio Público. Y esta recepción de denuncias conllevaba un trato directo, un contacto directo con los usuarios que llegaban a la institución. Es importante destacar que en esta recepción de denuncias se daban cambios porque desde un principio, al llegar nosotros, nuestra primera instrucción a los centros de recepción de denuncias fue que no se rechazara ninguna denuncia a ningún usuario que llegara a interponerla, porque el ciudadano debía sentir que había una institución que respondía, que había una institución que le escuchaba y que iba a hacer las gestiones necesarias para protegerlo. Eso provocó que efectivamente hubiese un aumento en lo que era el número de denuncias, como lo hizo también el hecho que a raíz de la pandemia y el confinamiento que se decretó, tuviésemos que implementar nuevos métodos para que las personas que se sentían víctimas de un delito pudieran acudir ante la autoridad. Y así se crearon medios tecnológicos, correo electrónico, WhatsApp y otros instrumentos que las víctimas podían hacer uso para comunicarse con nuestros funcionarios y nuestros funcionarios poder atenderles. Esa fue una labor que se mantuvo durante todo el año y de manera permanente. Igualmente, nuestros funcionarios, nuestros fiscales, no dejaron de atender en ningún momento la realización de las audiencias. Y durante el año se realizaron o participamos en más de 90.000 audiencias, muchas de ellas presenciales, muchas de ellas virtuales. Esto conllevó también un proceso de adaptación, un proceso de cuidado de los funcionarios, de aquellos que de manera presencial tenían que ir a realizar las audiencias. Y por otro lado, un proceso de adecuación de todo lo que era nuestro engranaje tecnológico para poder cumplir con aquellas audiencias virtuales que se programaron de esta manera. En un momento en que la sociedad no esperaba un cambio tan repentino y tuvimos que hacerle frente sobre la marcha y con las limitaciones presupuestarias que ya he señalado. La labor del Ministerio Público continuó. Más allá de los levantamientos, más allá de la recepción de denuncias, de la realización de las audiencias, el funcionario continuó con todo lo que era el trámite de las distintas investigaciones que se daban. Se paralizaron los términos
durante un tiempo por disposición de la Corte, pero los funcionarios siguieron trabajando cada una de las carpetillas para poder llegar al fin querido, al objetivo final del Ministerio Público, que era la realización de la justicia. Y dentro de este año se registró un balance positivo en cuanto al número de sentencias obtenidas dentro de los procesos, marcando una positividad de arriba del 90% en cuanto a las sentencias condenatorias y las sentencias absolutorias, lo que refleja el compromiso que había dentro de la institución. Igualmente, otra tarea que nunca se detuvo fueron las asistencias internacionales. Y esto era fundamental, pues uno de los cuestionamientos que en algún momento se ha hecho a nuestro país es sobre la cooperación internacional. Y sobre esa cooperación internacional realmente se hizo un incremento de lo que era el trámite de la misma. Nosotros giramos instrucciones igualmente a los distintos despachos para que se le diera prioridad y para que se procurara cumplir con la mayor cantidad de requerimientos que nos hacían las autoridades internacionales en sus asistencias antes de enviar la misma. Que no se viera como solamente un requisito por cumplir ante alguien de afuera, sino que realmente se cumpliera con el objetivo que se buscaba. Paralelo a esto, tuvimos que enfrentar un problema de seguridad pública que se dio en el país. A inicio de la pandemia bajaron algunas modalidades delictivas en función del confinamiento, en función del temor al virus. Sin embargo, una vez cumplida algunas semanas, se dispara lo que es algunos delitos en específico dentro de lo que es la criminalidad en el país. Y esto se da precisamente porque la actividad del narcotráfico se incrementa a nivel internacional y eso produce una serie de actos como homicidios y atentados entre ellos y que de una u otra manera afectaban a la ciudadanía. Entonces ahí iniciamos lo que fue el restablecimiento de la coordinación de manera interinstitucional con los estamentos de seguridad de nuestro país, que por diversos motivos anteriormente habían llegado a su nivel más bajo. Y logramos una coordinación muy efectiva con la Policía Nacional y sus estamentos del DIP y la DIJ, con los otros organismos de seguridad como Senafrón y el Senan. Logramos trabajar con ellos e incrementar lo que era la presencia de los estamentos de seguridad en las calles, mandando un mensaje a la criminalidad organizada de que había todo un cuerpo estatal que estaba dispuesto a hacerle frente. Y así se hicieron durante el año más de 7.000 allanamientos de diversa índole. Allanamientos antidroga, allanamientos antipandilla, allanamientos buscando armas, profilácticos, mandando el mensaje de que estábamos encima de ellos. Y en los momentos en que nosotros pudimos aumentar el número de allanamientos y realizarlo de manera efectiva, en ese momento logramos bajar el número de casos que se presentaban. Los homicidios durante el año mantuvo su número. Superaron en un poco el año anterior. Fueron aproximadamente 486 homicidios. Pero hay hechos importantes que destacar dentro de la labor del Ministerio Público de los homicidios. Y el principal, de manera institucional, es la vinculación. Se logró aumentar lo que es la vinculación de sujetos responsables relacionados con los homicidios. Algo importante también fue que se logró desmantelar dos de las bandas más importantes de sicarios que venían operando en este país. Se les logró ubicar, se les dio seguimiento, se les llegó a procesar y se les llegó a sentar ante la justicia. Igualmente se logró desmantelar la banda responsable de los últimos 3 secuestros que se habían dado en el área metropolitana, lo que constituyó un golpe duro para el crimen organizado. Esta lucha es tal vez una de las batallas
más titánicas que el Ministerio Público tiene a diario, porque el crimen organizado tiene recursos ilimitados y nosotros sacamos de circulación hoy a 2, 3, 4 y mañana surgen nuevos, o mañana salen de la cárcel 3 o 4 más. O sea que esta lucha es constante, esta lucha es día a día y nosotros estamos en el compromiso y en la obligación de mantenerla y así lo vamos a hacer. No, estamos de alguna manera satisfechos con la labor que hemos hecho, pero no estamos complacidos, porque no lo estaremos hasta que nosotros logremos realmente garantizar a la ciudadanía que apoyando a los estamentos de seguridad vamos a lograr poner al crimen organizado en su mínima expresión dentro de la sociedad panameña. A nivel interno, a nivel de la organización del Ministerio Público, tomamos medidas muy específicas. Y lo primero que buscamos y el primer mensaje que enviamos a los fiscales en la primera reunión que hicimos con ellos es que necesitábamos su empoderamiento. Necesitábamos que los fiscales se sintieran que ellos tenían la fortaleza intelectual, institucional y organizativa suficiente para llevar adelante cada uno de sus casos, cada una de sus investigaciones, presentarlas ante un juez, hacerse sentir ante el juez y hacerse respetar con argumentos, con criterios jurídicos frente al órgano judicial. Y así lo hicimos. Se empezó un proceso de capacitación de los fiscales y se realizó también una reorganización de todos los despachos. Y esta reorganización tenía que ser interna porque en ese momento no teníamos los recursos para nombrar nuevo personal. Pero lo que fuimos haciendo fue la identificación de todos estos funcionarios que apoyaban la Fiscalía, poder evaluar y poder calificar sus aptitudes y ponerlo en aquel lugar que consideramos podía contribuir mejor. Es decir, ya la designación de los fiscales no iba dada por la simpatía o no hacia determinado jefe de despacho, sino según sus aptitudes y donde mejor pudiera rendir. Eso lo logramos, eso hizo que los despachos se fortalecieran y pasamos entonces a otra fase que era importante para los fiscales y era devolverle el poder decisorio sobre sus casos. El despacho superior coordina, el despacho superior puede absolver consulta, el despacho superior participa de discusiones sobre determinados casos, pero la decisión final la tiene el fiscal, que es el dueño de la investigación y es el dueño del caso. Eso le da a él mayor seguridad, eso le da a él mayor criterio jurídico y eso es lo que hemos estado buscando. No ha sido fácil, no ha sido exitoso en todos los casos, pero estamos precisamente en el camino a lograr que eso sea así. Eso significa un cambio en todo lo que es la gestión del Ministerio Público. A nivel internacional, igualmente, hemos logrado establecer vínculos muy cercanos con importantes agencias en la lucha contra el crimen. Y así lo vemos con la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, con quien hemos logrado establecer una alianza de lucha muy exitosa, al punto de que el modelo de cooperación actual que hemos logrado entre Panamá y la DEA es ahora el modelo que se utiliza, que ellos están utilizando para el resto de América Latina, para el resto de la gestión como un modelo exitoso. Prueba de eso es el reconocimiento que nos hizo el secretario de la DEA, que por primera vez un funcionario de ese nivel venía a Panamá y vino precisamente por el éxito alcanzado y el reconocimiento que él quería hacer a este modelo de gestión. Igual lo hemos tenido con el FBI, con quien firmamos un convenio y con el cual se está desarrollando una fuerza de tarea conjunta para la lucha contra el blanqueo de capitales. Fuerza de tarea conjunta que conlleva varios aspectos, entre ellos lo que es la capacitación y formación de los funcionarios.
Hemos también restablecido nuestra participación en la CICAT, que es la entidad de la OEA en la lucha contra el abuso de la droga. Ya restablecimos nuestra participación dentro de ese organismo. Igualmente hemos tenido participación dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que incluye a 22 países, y esa asociación, además de los fiscales generales y los procuradores que participan, tiene 7 redes de combate contra el crimen y 6 grupos de trabajo que están intercambiando permanentemente información, capacitación y todo tipo de instrumentos que nos permita llevar adelante nuestra labor. Con las embajadas hemos tenido igualmente excelente acercamiento. Debemos decir que con la Embajada de los Estados Unidos, desde un principio, aún con la pandemia, hemos mantenido las jornadas de capacitación de manera virtual y hemos recibido donaciones para el funcionamiento de nuestra institución. Hemos tenido también acercamientos con la Embajada de China, la Embajada de España, la Embajada de Francia, la Embajada de los países de la Comunidad Europea, Perú, Ecuador, entre otras. Con lo que de alguna manera buscamos aquel objetivo de que se vea a Panamá ya como un país cooperador, un país que participa del consenso internacional en la lucha contra el crimen. Dentro de la tarea de la reorganización de la institución, hemos iniciado ya y tenemos instaladas varias mesas de trabajo en lo que es la revisión del modelo de gestión del Ministerio Público. El Ministerio Público hace unos años entró acá en la ciudad de Panamá a manejar lo que era el sistema penal acusatorio, pero tuvo que hacerse sobre la marcha, sin ni siquiera tener los recursos suficientes para enfrentarlo. Y de esa época acá realmente no se ha hecho una revisión, una reestructuración que mire cuáles son aspectos del sistema o cuáles son aspectos de la adecuación del sistema que no están funcionando. Nosotros estamos en este momento en la revisión de ese modelo de gestión. Hemos también desarrollado manuales de procedimiento como asistencia a juicio y cumplimiento y revisando aquellos otros manuales que ya existían dentro del Ministerio Público. Hemos también incrementado los procedimientos de soluciones alternas de conflictos, de tal manera que en ese sentido el Ministerio Público pueda tener una participación más activa en esta etapa y tratar de que las partes puedan llegar a acuerdos mucho antes. En parte de nuestra labor ha sido de igual manera la emisión de conceptos en proyectos de ley. Esto lo hacemos tanto a nivel de la Asamblea Nacional como a nivel del Ejecutivo al momento de sancionar las leyes. Aquellas leyes en las que tanto la Asamblea como el Ejecutivo consideran que el Ministerio Público es oído, ellos nos piden a nosotros que emitamos conceptos y nosotros así lo hacemos, tratando de que se mantenga una coherencia dentro de lo que son las leyes, dentro de que son las reformas que suelen hacerse. Esta labor, además, hemos participado dentro de lo que es el Pacto de Estado por la Justicia, en el cual se está haciendo un intento porque las reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal se hagan de manera integral. En esto hay 2 iniciativas, tanto la iniciativa del Pacto de Estado por la Justicia como la iniciativa que se desarrolla en la Asamblea en una subcomisión que preside el diputado Juan Diego Vázquez. En ambas hemos tratado también de participar y de contribuir. En materia de recursos humanos, como decía, iniciamos el año limitado y se nos limitó aún más con lo que fue los recortes presupuestarios. Pero aún así, la reestructuración que hicimos, la reorganización que hicimos, nos permitió hacer algunos ahorros,
o destinar algunos fondos a cumplir con algunas obligaciones que tenía. Y en ese sentido hemos logrado reducir significativamente la deuda laboral que el Ministerio Público tenía con los exfuncionarios en función de derechos adquiridos, logrando pagar vacaciones a personas que tenían mucho más de 10 años de haber salido de la institución y que hasta este momento se le debía. Esa disminución del pago de pasivos laborales la hemos ido haciendo progresivamente. Igualmente hemos logrado hacer justicia a una serie de funcionarios que ejercían el puesto y sin embargo estaban bajo salario o no se les reconocía el salario que debía tener la posición. Así teníamos una gran cantidad de fiscales adjuntos que por la demanda que el sistema requirió al momento de su implementación en la ciudad capital se les dio el puesto, pero que tenían un salario por debajo. Inclusive había quienes ganaban menos de la mitad de lo que realmente debía ganar. Con esos funcionarios también hemos cumplido. Hemos hecho una reorganización, decía, de todo lo que es el funcionamiento del Ministerio Público. Y para este año 2021, con el nuevo presupuesto que se nos aprobó y haciendo una estructura nueva de lo que es el personal, hemos logrado implementar una serie de funciones de fiscalías que venían siendo añoradas por muchos sectores y que este año hemos logrado hacer la realidad. Así logramos recuperar la Fiscalía Superior de Ambiente, que había funcionado muchos años atrás y que posteriormente había sido eliminada. Esa es una fiscalía que estaba en ley, que existía la obligación legal de que esa fiscalía existiera. Es una fiscalía que los sectores ambientales que el Ministerio de Ambiente nos venían reclamando y que nosotros logramos en este año ponerla a funcionar a partir de este 2 de enero. Igualmente, otro sector que venía reclamando tener una instancia superior que representara, que coordinara y que investigara fue lo relativo a los femicidios. Y hoy podemos anunciar también que hemos creado la Fiscalía Superior de Femicidios, la cual conocerá de estos hechos tan sensibles y la cual coordinará a nivel nacional cada una de las investigaciones. Esto es como un método de sensibilizar y dar la importancia necesaria a este fenómeno social que viene afectando a nuestro país. De igual manera, hemos creado la Secretaría de Política y Persecución Penal. Esta Secretaría va a recoger dentro de sí 2 unidades que ya funcionan dentro del Ministerio Público. La Unidad de Análisis Delictivo y la Unidad de Análisis de Carpetas Archivadas. Y lo que busca esta Secretaría es llevar la investigación criminal, la persecución penal, más allá de la simple singularidad de la determinación de responsabilidad objetiva de una persona. Esta Secretaría se va a encargar de identificar perfiles, modos operandis, situaciones específicas que puedan permitirle a los fiscales establecer la presencia de grupos organizados o de delitos que, siendo investigados de manera separada, tienen un elemento común. Entonces, es llevar un poco al plano más científico, al plano más avanzado, la labor investigativa que ahora se desarrolla. Y eso es lo que precisamente nosotros buscamos: fortalecer el Ministerio Público, fortalecer su institucionalidad y su labor investigativa. Otra secretaría que hemos formulado y que tiene que ver con el cumplimiento de una serie de convenios internacionales y obligaciones que se han dado es la Secretaría de Protección a Testigos. Anteriormente, hasta el momento, se hablaba de la figura, se hablaba de testigos protegidos,
pero era poco realmente lo que se había hecho para hacer funcional esto. Prácticamente en nuestro país un testigo protegido era protegido o desconocido hasta el momento en que él declaraba. Una vez declaraba, todo el mundo sabía cuál era ese testigo protegido, así fuera identificado solo con un número. Entonces hemos creado esta secretaría como parte de ir cumpliendo con una serie de obligaciones. Hay un tema que sé que toda la ciudadanía y los medios están esperando que nosotros le hablemos. Y aquí quiero hacer varias puntualizaciones antes. Primero, que posterior a esta intervención, a esta rendición de cuentas mías de carácter general del Ministerio Público, y a partir de mañana se irán dando una serie de presentaciones por parte de los fiscales, cada uno en su especialidad, en cuando cumplirán ellos con la rendición de cuentas y con el informe anual en cada uno de los aspectos que a ellos les toca. A ellos les tocará entonces entrar en mayores detalles de los que yo les doy en el día de hoy en términos generales, más que todo en términos institucionales. Sin embargo, como decía, hay temas que la ciudadanía espera de que se le hable y que nosotros debemos afrontarlo dentro de las limitaciones que la ley nos impone. Creo plenamente en la transparencia. Creo plenamente en que las actuaciones deben ser de cara a los ciudadanos. Esa es la principal obligación de los funcionarios públicos. En materia judicial existen algunas limitaciones que por ley debemos respetar y debemos cumplir. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, tenemos los casos Odebrecht que están en la espera de la vista fiscal, al igual que lo que está el caso de New Business. Ambos casos cerraron la investigación en el mes de noviembre, un octubre, otro noviembre, y nos habíamos comprometido de alguna manera a que esas vistas fiscales se emitieran dentro del año 2020, dentro del mes de diciembre. Sin embargo, hubo una serie de circunstancias, sobre todo lo que fue el incremento de los casos de COVID, que realmente mermó la capacidad de esta fiscalía. Y fueron dos fiscalías que se vieron seriamente afectadas: la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Crimen Organizado. La Fiscalía Anticorrupción llegó un momento en que inclusive todos sus analistas financieros estuvieron contagiados. Hubo personal que estuvo contagiado, y recuerden que cuando una persona se contagia hay que sacarle el entorno también a todos aquellos que estuvieron cerca de él. Y eso de alguna manera afectó lo que era la funcionalidad y afectó lo que eran los planes que teníamos de que esas vistas salieran en el mes de diciembre. Inclusive recuerden que la Fiscalía contra Crimen Organizado, el fiscal Alexis Rodríguez, que murió de COVID, pertenecía a esa fiscalía. Entonces fue una situación real que se dio y que no permitió que salieran en diciembre. Pero son vistas fiscales que ya están próximas a salir. Se ha hecho el esfuerzo y dentro de las próximas semanas se estarán enviando al órgano judicial los expedientes con la vista fiscal correspondiente, reclamando la responsabilidad penal de aquellas personas que resultan vinculadas y que resultan responsables de dichos hechos. Hay un tema en específico dentro del caso Odebrecht que en los últimos días se ha venido cuestionando dentro de los medios. Inclusive, el día viernes, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana presentó una solicitud formal de información al Ministerio Público sobre una serie de aspectos relativos al cumplimiento del acuerdo con la compañía Odebrecht y los detalles en que esto se manejó y el cumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones que ahí se daban. Esa solicitud fue presentada el viernes, llegó a mi despacho el lunes y nosotros ya estamos recabando toda la información para darle
a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y a todo el país la respuesta en los términos más amplios que nos sea posible. Estamos en eso. Sin embargo, el día de hoy yo sí quería adelantarles algo. Nosotros hemos estado haciendo el análisis de lo que es el cumplimiento de la multa impuesta a la empresa Odebrecht dentro del acuerdo de pena del caso penal que se lleva. Y en un análisis inicial que nosotros hemos hecho, hemos llegado a la conclusión de que la empresa Odebrecht ha incumplido el acuerdo y no ha pagado lo que le correspondía a los años 2019 y 2020. Por esa razón, las fiscalías anticorrupción están solicitando ya la audiencia correspondiente para reclamar ante los tribunales a la empresa el cumplimiento de dicho acuerdo. Eso se lo adelanto en esta ocasión. El otro tema que toca en los temas de anticorrupción son los casos COVID, o lo que llaman los casos COVID, que son aquellos casos que se iniciaron después de la pandemia o durante la pandemia. Aquí está el caso de los ventiladores, está el caso del Hospital Solidario, está el caso del gel alcoholado. Todos esos casos se encuentran ahora mismo en investigación dentro de las fiscalías anticorrupción. Hay impaciencia de algunos medios, hay impaciencia de algunos ciudadanos, impaciencia que yo puedo entender porque la ciudadanía cuando lleva años sin recibir respuesta, la ciudadanía cuando lleva años sin sentir que quien debe jugar un papel no lo juega, es lógico que la muestre. Sin embargo, yo les puedo asegurar que todos y cada uno de esos casos están siendo llevados con el celo suficiente, con la objetividad suficiente, de tal manera que se garantice al final de ellos la realización de la justicia. No es fácil, porque en cada uno de esos casos los fiscales han tenido que reconstruir los hechos, establecer todos aquellos actos administrativos que se fueron dando, todos aquellos procedimientos que se dieron. Y cuando hago de establecer dentro de un proceso penal, no es tan fácil como se hace en un medio o como se hace en una conversación. Todo eso hay que documentarlo. Hay que documentar los actos con originales. Hay que documentarlo con declaraciones. Ustedes se sorprenderían si yo les digo que en algunos de esos casos, inclusive se han tomado más de 10, 12, cuidado que hasta más, testimonios de personas, pero se han hecho de una manera profesional, porque lo que queremos es llevar el caso al resultado final, que es la realización de la justicia. Pero créanme que todas esas investigaciones están avanzando y todas esas investigaciones, en el momento en que consideremos que tenemos los medios suficientes para llegar a una conclusión final, así lo haremos. Yo quería hacer otro mensaje, y es relacionado con la lucha anticorrupción. Y creo que ya lo he hecho anteriormente. La lucha anticorrupción dentro de un país, la lucha anticorrupción dentro de Panamá, no se puede circunscribir exclusivamente a los procesos judiciales, a los procesos penales que se adelantan. Porque hay una realidad. Mientras existan leyes que amparen hechos, que promueven la corrupción, pero que los excluyen de ser ilícitos o de ser típicamente penalmente perseguibles, mientras existan leyes que eso esté, se hace muy difícil. Mientras nosotros no acabemos con leyes que permitan
a funcionarios públicos cobrar doble salario y así justificarlo, nosotros estaremos promoviendo la corrupción. Mientras nosotros no acabemos con leyes que permitan que haya planillas en las que no es necesario especificar ni la función de la persona, ni el horario de persona, ni el lugar donde cumple su actividad laboral, nosotros estamos promoviendo la corrupción. Mientras en este país tengamos fueros, mientras en este país tengamos prerrogativas de investigación, nosotros estaremos promoviendo la corrupción. Mientras aquí sigamos con términos asfixiantes para las investigaciones contra la corrupción pública, nosotros estaremos promoviendo la corrupción. Entonces es necesario que aquí lleguemos a un consenso nacional, pero un consenso nacional en positivo, para trabajar por aquellas cosas que nos permitan hacer frente al crimen organizado y a la corrupción. Basta ya de descalificarnos, basta ya de la crítica motivada únicamente en el interés político. Centrémonos en aquellas cosas que el país necesita, centrémonos en aquellas cosas que nos harán fuertes y caminemos juntos hacia allá. El Ministerio Público está comprometido, y así lo haremos a lo largo de nuestra gestión, en luchar por el asentamiento de la justicia y por llegar a todos los sectores de nuestra sociedad. Fíjese, y en este último aspecto, hace un momento cuando mencionaba la creación de las nuevas instancias que dentro de la institución hemos hecho, se me pasaba mencionar la Fiscalía Superior de Asuntos Indígenas, que busca precisamente dar mayor relevancia a lo que ocurre en nuestras comarcas, nuestra presencia en nuestras comarcas, que ya hemos tenido casos muy sensibles, situaciones muy especiales y que de repente con la estructura que teníamos se hacía muy difícil, con personerías que simplemente no tenían ni luz y dependían de una planta eléctrica para activar. No tenían ni computadora y a veces no tenían ni medio de comunicación, ni siquiera para comunicarse con nosotros. Entonces hemos querido darle relevancia a esto y eso es parte de lo que estamos haciendo con esta política, con esta Fiscalía Superior de Asuntos Indígenas. Yo concluyo mi intervención con dos reflexiones. En primer lugar, reitero el compromiso del Ministerio Público de hacer cumplir la ley, de cumplir con su obligación de perseguir el delito y de llevar adelante nuestra gestión con absoluta transparencia y honestidad frente a toda la ciudadanía. A veces sentirán que no somos lo suficientemente abiertos, pero les recuerdo que tenemos limitaciones de ley que nosotros no podemos obviar. Y lo segundo es nuestra total apertura para estar siempre a la orden, a la hora de rendir cuentas, a la hora de dar las explicaciones a la sociedad. Yo los invito a que sigan a partir del día de mañana la participación de los fiscales, quien cada uno en su especialidad irán dando las explicaciones necesarias, irán rindiendo cuentas y complementarán esta rendición que yo hago en el día de hoy. Agradezco su participación y tengan siempre a la orden a este procurador. Muchas gracias.